Habitualmente los nacionalistas nos juntamos un 20 de noviembre. Y muchos dicen que somos unos nostálgicos, porque nos dedicamos a recrear acontecimientos del pasado. Nosotros contestamos, sí, somos nostálgicos. Somos nostálgicos de una patria que ya no existe, de una patria que ha sido destruida. Porque si hay algo que realmente se contrapone a la realidad actual, es la Argentina de Rosas, es el 20 de noviembre de 1845. Y yo quiero aquí señalar algunos detalles significativos y fundamentales. La vuelta de obligado fue una derrota argentina. La Argentina en ese entonces se oponía a las dos potencias más importantes de la tierra, que eran Francia e Inglaterra. Se oponía al primer mundo, al mundo uno, tal como existía en aquella época y tal como existe ahora. Y el contraste permanente, el contraste real que existe entre 1845 y 1998 es que hoy la Argentina es un perrito faldero de esas grandes potencias que hoy controlan el mundo. En 1845, decíamos, la Argentina con escasos medios se opuso a las potencias más poderosas del planeta. Y a pesar de haber sido derrotados en la vuelta de obligado, la Argentina resistió durante 5 años al asedio enemigo. Ahora bien, es bueno tener en cuenta qué era lo que querían los ingleses y los franceses cuando vinieron aquí a las aguas del Río de la Plata, al Paraná, a las aguas territoriales argentinas. ¿Qué era lo que querían? Querían imponernos, vendernos sus productos por la fuerza. No querían aduanas, no querían que nosotros tuviéramos nuestra industria nacional. Y además querían imponernos su modo de ser y de existir. La Argentina, decíamos, resistió. Y esa resistencia que tuvieron los argentinos permitió que con el tiempo los británicos y los franceses se retiraran y rindieran honor a nuestras banderas y a nuestras insignias. Una figura es fundamental recrear aquí, que es la figura de quien fuera en aquel entonces el gran promotor, el gran estadista que tuvo la Argentina y que defendió el honor nacional hasta las últimas consecuencias, que fue Juan Manuel de Rosas. No hace mucho Rosas ha sido regresado su cadáver al país, pero nosotros decimos, y lo hemos reiterado varias veces, que este Rosas que se ha traído es un Rosas falsificado, porque el verdadero Rosas, el Rosas que defendió la soberanía nacional en ese entonces, no solamente defendía un territorio, no solamente defendía la dignidad de nuestra nación, sino que enarbolaba ciertos principios esenciales que nos contraponen a lo que en aquel entonces representaban Inglaterra y Francia, que era la modernidad. Rosas fue un adalid de la tradición en contra del mundo moderno. ¿Y qué es el mundo moderno? El mundo moderno, que es esa realidad que vivimos, hoy en día vivimos en sus momentos terminales de terrible decadencia. Es aquel mundo en donde el materialismo, la economía ha sido signado como el destino de las personas. La tradición, el rosismo, significaba lo contrario, lo opuesto. Establecer, enaltecer los valores del espíritu principalmente y considerar que el hombre, si bien está en esta vida, está destinado a una vida futura y la existencia es un campo de combate para conquistar la eternidad. A los ingleses porque le hicimos la guerra de las Malvinas. Y aclaremos un detalle. Esto lo podía haber dicho cualquier miembro de la partidocracia actual. Lo podía haber dicho el señor Alfonsín cuando calificó la gesta de Malvinas, que no es sino la continuidad de la vuelta de obligado como un cargo atmosférico. Por supuesto, si la guerra de las Malvinas fue un cargo atmosférico, perdón señora Thatcher, perdón Inglaterra por haberles hecho la guerra. Pero ¿por qué se le pide perdón? Y esto es lo importante. Se le pide perdón porque no se puede tolerar de ninguna manera
que retorne el verdadero espíritu del rosismo, el verdadero espíritu tradicional. Una Argentina con un destino, con un sentido, opuesta a la modernidad, opuesta al materialismo. ¿Qué significa el rosismo? Significa considerar que la economía es un medio, no un fin. Significa un rechazo por el capitalismo. Significa considerar que el campo tiene prioridad sobre la ciudad. Y hoy en día, justamente, que no existe el rosismo, que ha sido destruido el rosismo en Caseros, tenemos estos fenómenos como el que estamos viviendo actualmente, del macrocefalismo, las grandes ciudades, los campos despoblados, la Patagonia, que es un verdadero desierto, porque hoy el campo ha sido olvidado, ha sido abandonado en función de la economía fundada en las ciudades, el capitalismo que nos ha traído Gran Bretaña, que es la cuna del capitalismo. Rosas pues veía su guerra contra Inglaterra no simplemente una guerra por defender una frontera, era una guerra entre dos concepciones del mundo, y esa guerra la mantuvo siempre, aún en el exilio, porque justamente una de las deformaciones y de las falsificaciones de la historiografía actual es considerar que Rosas se borró en el exilio, se dedicó a ser un nostálgico que pensaba simplemente en el poder perdido. Desde el exilio Rosas fue un conocedor directo del capitalismo y un crítico acérrimo del mismo. La economía es un medio, no un fin. Eso es el rosismo. La vida tiene como meta principal el espíritu, no la materia. Somos rosistas. Por supuesto, los medios de prensa mañana dirán, ha sido un acto fascista. No, nosotros somos rosistas, porque el rosismo es la manifestación argentina propia de nuestra idiosincrasia, de lo que son los verdaderos principios tradicionales de la más antigua tradición de Occidente, y más allá de Occidente, la tradición milenaria que ha tenido todas las civilizaciones del mundo, y que solamente la herejía moderna, esto es, la civilización inaugurada hace 200 años por la Revolución Francesa, han deformado y han falsificado y han llevado a la humanidad a este estado de colapso, porque jamás la humanidad ha estado en una situación de mayor inestabilidad y de mayor inseguridad como en los últimos tiempos, en donde la vida de todo el planeta depende de un hilo, depende de que las superpotencias no bombardeen, no lancen bombas atómicas, no lancen bombas bacteriológicas, no destruyan el medio ambiente. La Argentina tiene un destino. Rosas lo insinuó en la bandera. Reflexionemos en la bandera argentina. El blanco tiene que ver con el significado esencial que tiene la Argentina, la plata. Argentum, de allí viene el nombre Argentina. El azul, no el celestito que nos han pintado los liberales. La bandera argentina es de color azul, porque es el color que tenía la Virgen de Castilla, la Virgen que se asentó en Luján. El sol, porque es el signo áureo, el signo de grandeza. El destino de la Argentina para Rosas era restaurar esos principios conculcados por la modernidad. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 466 de la Agencia de Noticias Caliuga. Hoy es 21 de noviembre del 2023. Y bueno, esta vez no vino el amigo Garayalde, pero contamos con la presencia muy valiosa del amigo Rodrigo. Y acabamos de propalar, para información de todos ustedes, lo que fue un acto del Día de la Soberanía, porque claro, el 20 de noviembre, acá en la República Argentina, que fue feriado, se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Y como se explicó en este acto que comento, no fue un acto que se realizó hace exactamente 25 años. Fue el 20 de noviembre del 1998, ¿no? Y explico un poquito, ¿no?, qué pasaba en la Argentina. Bueno, se terminaba este nefasto, miserable gobierno de este delincuente Menem, e íbamos a entrar de lleno al nuevo gobierno de la Alianza, ¿no?, que después desencadenó en esa famosa crisis del 2001, una catástrofe total. O sea, vivíamos momentos terminales, ¿no? Y yo siempre me acuerdo que viví bastante de cerca eso, porque en su momento, cuando comenzó el gobierno de Menem, que fueron unos años antes, yo siempre me acuerdo que estaba este famoso coronel Zeneldin, que en ese entonces tenía a su disposición prácticamente el poder, porque había logrado prácticamente
la caída de Alfonsín. Y bueno, sin embargo, este hombre apostaba por Menem. Yo todavía me acuerdo, ¿no?, haber hablado en su momento con un sacerdote que lo dirigía espiritualmente, pero en realidad este Zedeldín era un títere de los curas, de un sector de la iglesia, ¿no? Y este sacerdote me decía a mí, no, dice, hay que apoyarlo a Menem porque el único defecto que tiene es que le gustan las putas. Todavía me acuerdo que me decía eso el cura, ¿no? Y yo me acuerdo que le comenté, le digo, mire, ese me parece el peor de los defectos que puede haber, porque una persona que vive en función de las mujeres, hay un viejo dicho, tarde o temprano se termina convirtiendo también en mujer, ¿no? En pocas palabras, en el sentido negativo de la feminidad, de un ser pasivo, un ser dependiente, un ser que no es en última instancia acto, sino que es simplemente potencia. Bueno, la realidad fue esa, ¿no? Porque este hombre, luego de haber dicho que íbamos a conquistar las Malvinas con sangre, explicó, dice, yo decía la verdad, nadie me votaba. ¿Y cuál era la verdad? Vivir en relaciones carnales con los Estados Unidos. Esa era la verdad. Regalarle ositos peluches a los kelpers. Esa era la verdad. Y por supuesto, privatizar absolutamente todo. Me acuerdo todavía que existía el eslogan verde por verde. Se cambiaba naturaleza, se cambiaban riquezas económicas por papel pintado de color verde. Porque hoy en día el liberalismo que ha regido en el país durante tantos años, que es el gran cáncer de la Argentina, o sea, extirpar el liberalismo. La lucha a muerte tiene que ser contra el liberalismo. Pero hay dos liberalismos. Nosotros tenemos liberalismo desde 1853, cuando Rosas, que citábamos ahí en ese acto, ese gran gobernante argentino que luchó contra el liberalismo y que logró derrotarlo, que era la ideología de exportación, porque yo quiero explicar, Inglaterra practica como el sionismo. Hay un viejo libro, Los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Que dice que para destruir un país hay que sembrar doctrinas falsas. Entonces existe lo que se llama la doble verdad, una verdad para los imbéciles, para los países sometidos, y otra verdad, en cambio, para el propio. Entonces, la ideología de exportación, o sea, la verdad para los idiotas, el libre mercado, solamente existía para los países que en vías de desarrollo, y Rosas combatió contra eso, porque ¿cómo fue la vuelta de obligado que se celebra se celebró el día de ayer? Se recordaron cerca de 200 años, casi 200 años, 180 y algo, porque fue en 1845 ese combate, y estamos en 2023, así que son cerca de 180 años. Inglaterra, que había realizado la revolución industrial, había descubierto la máquina a vapor y por lo tanto había producción en serie, tenía un exceso de productos que quería venderlos en distintos mercados, entre ellos la República Argentina, porque entonces quería libre navegación de los mares para poder ubicar sus productos, de los ríos, para poder ubicar sus productos, Río de la Plata, Río Paraná, Río Uruguay. Y Rosas no se opuso a eso, porque decía sí, únicamente a través de la aduana. La aduana tiene que proteger la naciente industria nacional, cosa que hacen esos países. Los países tienen una ideología para los idiotas, que es el libre mercado, pero ellos practican el proteccionismo en su economía. Y eso yo lo sé a ciencia cierta. Yo lo comenté acá en distintos programas. Cuando quieren proteger una industria, la subvencionan. Ni siquiera una industria. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía un amigo allá en el Bolsón que plantaba lúpulo, ¿no? Lo vendía a Estados Unidos y en determinado momento Estados Unidos, para proteger a los productores de lúpulo de Estados Unidos, los empezó a subvencionar. Entonces, lógicamente, convenía comprar el lúpulo allá porque era mucho más barato. Y así con cualquier actividad que se quiere promover. Pero ellos lo que pretenden es que esa actitud proteccionista no exista en estos países. Así nos inundan con sus productos. Y Rosas se plantó con una firmeza llana, absoluta, y si bien esa batalla de obligado no se ganó, eso es lo interesante, porque los ingleses pudieron pasar, y franceses, estaban los franceses también. Rosas luchó contra los dos grandes imperios de esa época, Inglaterra y Francia.
se resistió durante 5 años, a diferencia de lo que pasó después en la Guerra de Malvinas, que duró unos pocos meses. Y se logró que al final se dieran y reconocieran el pabellón patrio y aceptaran la existencia de una aduana, ¿no? Que era lo que sucedía. Bueno, decíamos en el programa, en ese acto, que ustedes habrán escuchado, de paso comentamos, fue un acto bastante nutrido, había mucha gente en ese entonces, participaron 3 organizaciones, la persona que estaba al lado mío en ese momento era un dirigente sindical, un tal Giovannini, que ya no está más entre nosotros, que había hablado antes, y bueno, comentamos allí la gran decadencia que se iba a venir. Y entre otras cosas dijimos, si ustedes han prestado atención a mi alocución, dijimos que Rosas era un luchador inclaudicable en contra del capitalismo, en contra de una economía pensada exclusivamente en función de la ganancia, no en función de la satisfacción de las necesidades de consumo de la gente. Y entonces que esa superproducción que generaba el capitalismo iba a generar, por supuesto, desórdenes, incluso climáticos. Hablábamos del mundo que se encontraba en un estado de total indigencia, debido, por un lado, a la posibilidad de guerras nucleares, como las que tenemos ahora en estos momentos, o bacteriológicas, y por otro lado, la contaminación ambiental, que indudablemente hoy en día está a la orden del día. Fíjense lo que está pasando en Brasil con el calor envolvente, agobiante, que es así. Y bueno, acá hubo un fenómeno importante que explica un poco lo que pasó en las elecciones, porque claro, no hemos hablado todavía del acto electoral. ¿Vos votaste? De paso te pregunto. No. Vos te abstuviste, No, como yo. Sí, bueno, sí. yo por la edad puedo abstenerme, pero vos vas a tener que pagar una multa, supongo. 50 pesos. 50 pesos, bueno, sí. La abstención fue del 25%, bastante, se abstuvo bastante gente. Y hubo pocos votos en blanco, pero acá hubo un fenómeno que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que explica todo esto que pasó acá? Bueno, yo creo que la contaminación ambiental tiene muchísimo que ver en todo este asunto, ¿no? Porque acá tuvimos una pandemia, hace 2 años, 3, ¿no? Poco más de 2 años. Duró más de un año, así es que hasta el 21 todavía estábamos en pandemia, hubo una cuarentena. Y yo creo que hay 2 fenómenos concurrentes allí. Por un lado, la pandemia, la cuarentena sirvió para poner en evidencia la existencia de un sector protestatario de grandes dimensiones en todo el mundo, que estuvo representado por presidentes como Bolsonaro, Trump, por ejemplo, que sostenían que esto había que dejar que sola se expandiera la enfermedad, porque pasaba lo mismo que con el mercado. Había como una armonía preestablecida, había que dejar que la enfermedad circulara, así se creaban anticuerpos. Sí. Esa era un poco la idea que había. No había que detener el flujo de la enfermedad. Bolsonaro decía es una gripecita, Sí. una gripe común. Trump también, o sea, repudiaban el barbijo. Justo los 2 países donde más gente murió. Donde más gente murió, fueron grandes criminales esos 2. Sí. Esas 2 personas fueron grandes criminales que produjeron las peores muertes, la mayor cantidad de muertes. Nosotros estuvimos combatiendo contra todo esto, porque a diferencia de cierta pseudo derecha que es la que votó por este nefasto personaje, y que cree todavía que el liberalismo es, digamos así, el compañero de ruta del nacionalismo, que hay muchos que lo han creído, lo vienen creyendo desde hace décadas. El liberalismo, nos faltó decir, tuvo 2 expresiones. En la primera época, supongamos hasta la década del 50 más o menos, fue un liberalismo de carácter mercantil, pero ahora es financiero, porque ahora esa libertad de mercado está fundada en la moneda, y es una moneda totalmente fiduciaria, el dólar, porque antes existía un patrón monetario que era el oro, ¿no? y que por lo tanto la moneda tenía un valor intrínseco. Ahora no, ahora Estados Unidos puede imprimir la cantidad de dólares que quiere,
¿no? Y a cambio de ese papel higiénico de color verde, los pueblos entregan riquezas, por nada, verde por verde, como se decía en la época de Menem. Este miserable, este delincuente, rifó el país, lo rifó totalmente el Y país. asesino también, ¿no? Nunca hay que olvidar Bueno, ese detalle. desde ya un asesino, murió impune, porque él tuvo su aguantadero ahí en el Congreso que impidió que lo condenaran. Claro. Asesino porque el tipo participó de crímenes muy, muy graves, como haber hecho estallar una fábrica. Bueno, pero en fin, ahora estamos en esa etapa del liberalismo, el liberalismo financiero. Pero puede ser también que sí, haya un liberalismo mental en este momento, porque viste que hablan por supuesto, del prójimo, de la libertad del prójimo. Como que a eso vamos a llegar. Sí, que en realidad no, esto de libertad avanza es el libertinaje, avanza es un libertinaje. Pero tiene que ver con la pandemia, porque en la pandemia se desencadenó toda esta corriente así protestataria de adolescentes que no querían vacunarse, que no querían usar el barbijo, que no querían la cuarentena, o sea, marionetas agitadas, así, toda esta, digamos así, esta juventud drogada, epiléptica. Sí, los que quemaban los barbijos en el Obelisco. Quemaban los barbijos. Bueno, entre ellos estaba este Milei. Fíjense, este tipo que ganó la presidencia era uno de los grandes protestatarios en contra de la cuarentena y en contra de las medidas sanitarias. Pero después, como ha hecho ahora también, después se vacunó el tipo, a diferencia de otros. Después él se vacunó, explicó, no, sí, yo no, nunca. O sea, él negaba haber hecho lo que dijo. Y ahora hizo lo mismo. Pero a mí me ha causado gracia en toda esta cuestión, ¿no? Esto debe ser la primera vez en la historia que sucede. El tipo hizo toda una campaña diciendo las cosas más inverosímiles que se puedan imaginar. Libertad de portación de armas, por supuesto suprimir la policía porque los vecinos se arman por su cuenta, en los barrios, en las calles los vecinos cobran el peaje, que se venden los órganos, que se venden los niños, las cosas más insólitas, que lógicamente eso le daba rating, porque acá existe ese viejo dicho, que no es noticia el perro que muerde al hombre, sino el hombre que muerde al perro. Entonces había que decir las cosas más inverosímiles para que le dieran rating televisivos, porque la gente, los periodistas, yo todavía recuerdo que se quedaban ahí azorados, sí, con los ojos abiertos, porque no podían creer que se dijeran disparates tan grandes, ¿no? Lo último que se puede imaginar una persona en ese entonces es que un tipo así pudiera llegar a ser presidente. Que se una cosa insólita eso. Cantaba en los programas. Sí, que se vestía de Batman. Una cosa pero increíble, o sea, un producto de los medios, de una sociedad miasmática, en estado de descomposición absoluta, que era más o menos lo que decíamos hace 25 años, aunque no imaginábamos, por supuesto, claro, esto ya supera la imaginación. Sí. Desde ya veíamos que el mundo se venía abajo, la sociedad argentina se venía abajo, pero nunca nos pudimos imaginar qué tanto. Pero este tipo, lo gracioso del caso, es que después de haber dicho todos estos disparates, con un caradurismo sin igual, dijo, no, pero yo todas estas cosas no las pienso hacer. Entonces, ¿para qué las dijo? ¿Cómo que no las piensa hacer? Evidentemente él está de acuerdo con eso, si no, no lo va a decir. Claro, sí. Es mentiroso en doble sentido, o sea, o mintió antes cuando dijo todo esto y lo hizo nada más que para tener rating televisivo, o miente ahora cuando dice que no lo va a hacer, qué sé yo, pero lo va a hacer. Ahora, lo increíble es que yo insisto que el COVID tiene que haber producido daños mentales muy grandes en las personas, porque debe haber habido una pérdida de neuronas. Todavía no sabemos los efectos que ha producido el COVID, especialmente en toda esta gente que no se vacunó, que no tomó medidas sanitarias adecuadas y todos. Yo creo que sí, que deben haber tenido, que fueron muchos, se habrán salvado a lo mejor, porque en Argentina, por suerte, como hubo vacunas, evidentemente no se expandió tanto el COVID, o sea, acá no hubo tantos muertos como en Brasil y Estados Unidos, por ejemplo. Los países donde estaban los admirados del señor Milei, bueno, ahí hubo hecatombes en cantidades. Yo pienso que tiene que haber habido un daño a las neuronas. ¿Cómo puede ser que se vote un candidato? Yo estuve escuchando el debate, ¿no? Pero no lo pudimos comentar porque fue posterior al último programa. Y yo me pellizcaba porque no podía creer que un candidato a presidente de la República compare la heroica guerra de las Malvinas con el fútbol.
Pero es una cosa insólita eso. Ojo que le dijo tirano a Rosas también en el último Por discurso. supuesto, bueno, obvio, un liberal que va a decir que Rosas es un héroe. Y siempre citando a Alberdi. Y desde ya, por supuesto, el gran, y yo me alegro, porque no hay peor enemigo que el liberalismo que Rosas, porque Rosas fue un patriota en el sentido vasto de la palabra, porque fue un tradicionalista. Nosotros tenemos un privilegio que no tienen otras naciones, tuvimos un líder tradicionalista, por eso nosotros podemos ser rosistas nosotros. Bueno, eso desde ya en Estados Unidos pienso que tienen ese inconveniente, Sí. no hay un antecedente histórico nacional, por eso no se puede ser nacionalista en los Estados Unidos. Claro. En cambio acá sí se puede hacer, como decía el maestro Ébola, haciendo una selección de tradiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tradición que seleccionamos? Rosas, Rosas, la guerra de Malvinas, la colonia, o sea, las grandes potencias espirituales que estuvieron rugiendo en nuestra historia, esas las que nosotros rescatamos. Bueno, como curiosidad, Sí. él armó su atrezo, digamos, para dar el discurso presidencial exactamente copiado al de Trump. O sea, parecía estar viendo un discurso en Estados Unidos. O sea, ¿Sí? copió el estilo. El estilo de Trump, sí, se parece muchísimo, pero yo creo que lo supera, porque ya es pasaseco. Yo no vi que Trump se vistiera de payaso, de No. Batman y todo este tipo de cosas, ¿no? Eso no lo vi. Está bien, sé que estaba con el tema del catch, de la lucha libre y todas esas cosas, pero... Actuó en algunas películas. Sí, pero a estos extremos yo creo que ha superado todo. Sí. Pero aparte, yo creo que acá hay un detalle que es fundamental, ¿no? Que no podemos de ninguna manera soslayar. ¿Y cuáles son los dos países que él va a visitar antes de ser presidente de la República? Estados Unidos e Israel. Israel justo en el momento que está cometiendo el más gran genocidio de la historia. Un genocidio que en muchos aspectos se puede comparar con el que padeciera en la época del nazismo, porque están masacrando población civil, niños, mujeres, destruyendo hospitales, íbamos a hablar de eso también. Pero va a Estados Unidos, fíjense, conectado con el viaje a Israel. Claro. O sea, por última instancia, el viaje más importante de este nefasto personaje es Israel. Sí. Porque él va a Nueva York a rendirle culto a un rabino que, según él, junto con el perrito Conan, ha influido para que ganara las elecciones, porque le ha dado pases mágicos. De allí se va a Israel y dice que se va a convertir al judaísmo. Y explicó en un programa televisivo, claro, porque alguien le dijo, a ver si te pasa como los moabitas, que cuando porque para ser judío hay que ser un circunciso, ¿no? Y saber si te circuncidas de grande, te puede venir una tremenda infección. Sí. No, explicó él, yo ya estoy circuncidado. Fíjense, tenemos a un presidente circunciso, sin ser judío todavía, porque explicó que cuando era niño tuvo una infección y le cortaron el prepucio. Ahora, yo me pregunto, él se va a ir a convertir ahora, parece ser que se va a ir a convertir al judaísmo en el viaje a Israel, pero aparte va a trasladar la embajada argentina, o sea, va a iniciar los trámites para el traslado de la embajada argentina en Jerusalén, que es territorio ocupado ilegítimamente. Bueno, el sionismo de este sujeto miserable es algo ya a flor de piel. Es increíble que un tipo así haya podido ser elegido presidente, es una cosa insólita. Se cumple la profecía totalmente. Se cumple la vieja profecía de Don Orión, evidentemente tiene que haber sucedido un estado de cataclepsis mental de grandes dimensiones, y esto lo digo sin defender a los otros, porque acá desde ya era basura contra basura, como dijimos nosotros. Acá la postura correcta era la abstención, a fin de quitarle todo tipo de legitimidad al presidente, pero aún así tuvo muchos votos, es una cosa que no se puede negar eso. Evidentemente la gente se ha estupidizado, el COVID ha generado una terrible destrucción en las mentes de las personas. No hay otra explicación que no sea eso, yo no encuentro otra explicación. Es imposible, porque estar votando por alguien que va a destruir la Argentina, dolarizar, es lo que quiere Estados Unidos, es lo que quieren las grandes potencias. Por eso ya están lo subiendo hicieron las convenio, acciones ahora. se llevaron todo, quieren privatizar YPF, una locura eso. YPF tiene en estos momentos el mayor reservorio de petróleo del planeta. De petróleo por fracking del planeta, que es Vaca Muerta, y se lo quieren vender al extranjero. Estamos locos acá. Esto es una locura total.
Bueno, en fin, es algo interminable, ¿no? Que yo creo que no da para más, ¿no? Y creo que se nos está yendo el programa. Y lo último que queremos decir, bueno, es lo de Israel, que, bueno, la situación está cada vez peor e indudablemente lo que yo pienso es que el régimen sionista, a pesar de toda la propaganda que está realizando, no ha conseguido ningún objetivo. Porque fíjense, hay 423, eran 22, nació uno en cautiverio, sí, un bebé, así que fíjense que hasta pudieron hacer nacer un niño en el cautiverio. Y así que ahora son 423. Parece que 2 murieron en un bombardeo hecho por los mismos israelíes, quiere decir que ellos mismos mataron a sus rehenes. Quedan 241. Bueno, de hecho no han podido llegar a los túneles de Hamás para liberar a los rehenes, ni tampoco han podido desarmar a Hamás. Las armas que han mostrado ahí en el hospital son realmente una cosa totalmente irrelevante. Yo pienso que el fundamentalismo representado por Hamás sigue en pie, sigue dando batalla, ¿no? Y nosotros hacemos votos siempre para que las fuerzas fundamentalistas se unan en contra de Israel. O sea, que Hezbollah, que Irán y todos se unan. O sea, hay que terminar con Israel. Israel tiene que ser destruido como Estado. No hay otra alternativa. ¿Qué 2 estados? Acá tiene un solo Estado palestino y los judíos que se quieren quedar allí, que acepten el Estado palestino. Y los que no lo aceptan se van. Punto. Así tiene que ser. Un Estado palestino tiene que haber, no 2 estados. El Estado de Israel es un Estado totalmente ilegal, ilegítimo, que tiene que ser destruido. Así que nosotros avalamos totalmente la lucha de Hamás. Bueno, creo que hemos dicho lo principal y vamos a abrir las expectativas. Que esto recién empieza, pero vamos a presenciar hechos inenarrables acá en la República Argentina. Nos esperan unos meses insólitos, ¿no? Eso podemos preverlo totalmente, ¿no? Porque se va a cumplir la profecía de Don Orione, que vamos a tener un de la Rúa sin helicóptero. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.